Listo. En este momento voy a iniciar la grabación. Bueno, muy buenas noches para todos. Siendo hoy 5 de noviembre del 2024, ya a las 8:15 de la noche, vamos a iniciar nuestra tercera conferencia web. Estamos relacionados hoy en la semana número 3. Estamos hablando de todo lo que es las rutas de atención. Confírmenme por favor si me están escuchando, si pueden ver mi pantalla. Perfecto. Bueno. Entonces vamos a dar aquí un recorderis de las actividades que tenemos ya para entregar. Acuérdense que ya tenemos actividad formal en plataforma, no tenemos ningún inconveniente para la entrega, ¿sí? Entonces para que pues tengamos claro que ya se pueden subir las evidencias. Tenemos entonces actividad de la semana 1. Recuerden que tenemos el foro temático relacionado con cuidar nuestra salud mental, un derecho y una responsabilidad. ¿Sí? Todas las evidencias van a tener una fecha, pero todo lo dejo abierto hasta el 15 de noviembre. ¿Sí? Es decir, que tenemos 10 días para culminar todas las actividades del curso. Sí, el curso recuerden que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que pues cada quien trabaje a su tiempo, a su ritmo. En semana 1 también tenemos el ejercicio de organización conceptual de la matriz, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es? ¿Cuál es? Correcto, sí señorita, en donde hacemos la autoevaluación, ¿cierto? De cómo estamos. También aquí les voy a mostrar, ¿cierto? En donde yo doy ejemplos relacionados con mi vida o relacionados con una situación, ¿cierto? En donde yo hago una descripción, que es esta la matriz conceptual, ¿cierto? En la matriz conceptual, aquí les estoy resaltando, ¿cierto? Yo hago la descripción, es decir, aquí yo debo poner la definición. Ahí están viendo mi pantalla. La definición de salud mental positiva y aquí yo pongo un ejemplo, ¿cierto? El ejemplo está relacionado conmigo, ¿cierto? Conmigo, ¿cierto? Que me permite hacer mi propia evaluación acerca de cómo estamos. Si quizás yo defino, ¿cierto? Que es salud mental positiva y si en mi vida cotidiana yo tengo algún ejemplo que me permita decir que yo efectivamente tengo salud mental positiva, ¿cierto? Puedo poner el ejemplo relacionado conmigo, relacionado con la familia, relacionado con la comunidad, ¿cierto? En la que me muevo, en la que me relaciono. Recuerden que esto hace parte de la matriz, ¿cierto? Todos estos conceptos que vamos a definir y obviamente las situaciones. Si yo, por ejemplo, no tengo violencia social, ¿cierto? Tengo yo aquí el concepto, la definición de violencia social y si efectivamente yo no la vivo directamente, pero sí he visto eventos o momentos en donde las personas se ven involucradas en violencia social, pues sencillamente tomo ese ejemplo de la vida cotidiana. Sí, eso para tenerlo claro. Bueno, continuamos aquí. Continuamos aquí en nuestro curso. Tenemos también entonces el foro y lo que es la matriz conceptual. Tenemos actividad de la semana 2. Tenemos el análisis del caso, ¿cierto? Qué caso relacionamos aquí? ¿Quién recuerda? ¿Qué caso? Sí, ¿y quién es? ¿Es el caso de quién? ¿El caso de quién?
Eso es correcto, ¿cierto? Entonces estamos hablando del caso de Juana, es el que nos presentan, aquí me permito resaltar, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo leímos la sesión pasada y que ustedes tenían como actividad contestar, obviamente, todas estas preguntas orientadoras, ¿cierto? Son 5 preguntas acerca del caso de Juana. Aquí me voy a permitir mostrar un ejemplo, ¿cierto? Acerca de eso, el análisis del caso, ¿cierto? La problemática del caso, esta persona no la muestra cuál es la problemática para esa persona, lo que considera cuáles son los problemas que giran en torno a Juana, ¿cierto? Todo lo que los determinantes sociales de Juana, ¿cierto? ¿Qué pasa con el género? ¿Qué pasa con su situación económica? ¿Qué pasa con su educación? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el entorno familiar y social? ¿Qué pasa con la salud? ¿Será que sí tiene derecho? ¿O será que no se menciona en el caso? ¿Qué pasa con el tercer punto, los factores de riesgo, cierto? ¿Qué existió en el caso de Juana, cierto? Entonces aquí esta persona nos hace el análisis de cada uno de los problemas a los que Juana se enfrentó, ¿sí? ¿Qué trastornos mentales puedo yo definir a partir del caso, cierto? Que pueden existir. Y por último, todos los efectos de las sustancias que Juana ha consumido. ¿Qué efectos tienen a nivel del sistema, obviamente, del sistema del cuerpo humano, ¿cierto? A nivel del cerebro, a nivel del corazón, a nivel del hígado, a nivel del páncreas, ¿cierto? ¿Qué posibles efectos me puede generar el consumo de esas sustancias? Pues miren que es algo súper sencillo, fácil de trabajar a partir del caso. Seguimos aquí. Y tenemos también en esta misma actividad, ¿cierto? Tenemos el taller de reconociendo mis propios riesgos de la salud mental, ¿sí? En donde vamos a diligenciar todo lo que es esta tabla, ¿cierto? Con el fin de que cada uno de nosotros reconozca cuáles son nuestros propios riesgos en salud mental, ¿cierto? Ir como relacionando cada una de las actividades de la unidad temática número 1 y unidad temática número 2. Tenemos los conceptos, ¿cierto? Determinantes sociales. Nos hablan de cuáles son las determinantes sociales, ¿cierto? Cuáles son los ejemplos. Entonces, con respecto a el género, la edad, el desempleo, la condición económica, la pobreza, y pues aquí yo debo hacer mi propia descripción. Mi propia descripción, ¿cierto? Frente a todas estas variables. Pasa lo mismo si yo hablo de factores de riesgo, ¿cierto? Entonces yo voy a hablar de los factores de riesgo frente a la descripción de si yo vivo en un entorno con violencia intrafamiliar, ¿cierto? Si yo tengo, ejemplo, una condición especial, algún pensamiento de pensamientos negativos, pensamientos de soledad, si tengo de pronto a alguien con una enfermedad mental en la familia, si cómo siento las redes de apoyo, si son fuertes, si son débiles, si son inexistentes, si yo he consumido algún tipo de sustancia, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia lo hago? ¿Sí? Entonces esto me permite hacer una propia autoevaluación acerca de cómo estoy yo, ¿sí? Porque pues para poder ofrecer cuidado y trabajar nosotros en la salud mental de otras personas, lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos nosotros mismos acerca de cómo nos encontramos, ¿cierto? Cómo estará nuestra propia salud mental desde todo lo que son las determinantes sociales, los factores de riesgo, ¿sí? Hasta aquí íbamos. ¿Es clara la información? ¿Todos vamos aquí? Perfecto. Entonces, continuamos. Voy a permitirme cerrar aquí. Continuamos aquí trabajando. Entonces,
en todo lo que es actividades de la semana número 3, ¿cierto? Esa semana número 3, la propuesta es que la trabajemos desde ayer 4, ¿cierto? Hasta el 9, ¿cierto? Entonces estamos hablando aquí según el calendario, desde ayer 4, ¿cierto? Hasta el día 9 de noviembre. Entonces tenemos del 4 al 9. Tenemos toda esta semana para el desarrollo de las actividades. Porque la idea es que a partir del domingo 10 hasta el 15 vamos a trabajar la unidad temática número 4, ¿cierto? Para dar por finalizado el curso el día 15, ¿cierto? Entonces estamos hablando que tenemos 10 días a partir de hoy para quienes están atrasados, por favor tratar de ponerse al día, y quienes van al día que se mantengan en el desarrollo de las actividades, ¿sí? Las actividades puede que aquí tengan fechas de apertura, fechas de cierre, pero no se preocupen, como le he dicho a muchos de los aprendices, que todas las actividades van a estar habilitadas 24 horas, los 7 días de la semana, porque el objetivo es que cada quien trabaje a su ritmo y en su tiempo. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto. Para quienes me preguntaron antes de iniciar actividades de semana 3, para quienes me preguntaron por las grabaciones, entonces miren, estamos en la página, bajamos, ¿cierto? Bajamos, aquí van a encontrar ustedes este link que dice, esta pestaña, pues voy a cerrarla para que ustedes mismos la vean, sesiones en línea, doy clic, ¿cierto? Aquí dice grabaciones de las sesiones en línea. Yo ingreso, ahí pueden observar. Dice grabación y resumen. Dan clic aquí, ¿cierto? Está incrustado el video y aquí ustedes pueden ver lo que trabajamos en esa actividad, ¿cierto? Recuerden que pues tuvimos diferentes inconvenientes con la plataforma, tanto Sayuna como Sena Sofía, pero pues ya está todo habilitado. La idea es que ninguno tenga problemas para subir evidencias. Si tienen algún problema, por favor, ahí podemos resolverlo, ¿cierto? A través del número de WhatsApp, a través del correo, de tal manera que pues yo les pueda ayudar en todo ese proceso de subir las evidencias si acaso no se puede, ¿sí? Todo está habilitado entonces hasta el día 15, obviamente lo de la semana 4, muchas de las cosas no va a estar habilitado, ¿cierto? Porque apenas vamos iniciando desde ayer, semana 3, entonces para que lo tengan claro. ¿Estamos? Listo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Unidad temática número 3, entonces me va a permitir descargar la guía, pero no sin antes revisar que estemos grabando, correcto. Ahí está siendo grabada nuestra sesión. Guía de aprendizaje número 3. La voy a descargar. Entonces, revisar la guía, dice ver PDF. Aquí tengo descargada la guía. Y quiero mostrarles el material de formación. También lo voy a descargar. Quienes lo quieran ver en multimedia lo pueden ver en multimedia, quienes no tengan tiempo, ¿cierto? Descargan el PDF y sencillamente lo revisamos en PDF. Este material de apoyo, ¿cierto? Está relacionado en qué hacer cuando se afecta la salud mental, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las rutas de atención en salud mental. Eso. Listo. Entonces, para poder hablar de las rutas de atención, vamos a revisar aquí la guía, ¿cierto? Entonces tenemos la guía, nuestra guía número 3, como siempre nos dan una
presentación de la guía en donde pues obviamente nos encaminan y nos orientan a cuál sería el resultado de aprendizaje para trabajar esta semana, que esta semana entonces estamos en reconocer las rutas de atención que pueden activar el caso, que pueden activar en caso de ser víctima de violencia o de tener alguna alteración a nivel pues mental. Aquí nos muestran las actividades, ¿cierto? Siempre vamos a tener una actividad de reflexión inicial. En esta actividad de reflexión inicial, ¿cierto? Nos ponen un ejemplo para empezar a reflexionar, ¿cierto? Dice, piense si en algún momento usted, algún miembro de su familia o alguien conocido ha sido víctima de violencia y reflexione sobre los siguientes aspectos, ¿cierto? ¿Cuál fue su papel en la situación? ¿Se activaron rutas de atención? ¿Y sabe definitivamente cómo hacerlo? Porque muchas de las veces de pronto nosotros queremos reportar, pero no sabemos cómo hacerlo, cómo hacer este tipo de notificaciones a través de las rutas de atención. Continuamos aquí. Entonces tenemos la actividad de apropiación del conocimiento, ¿sí? Que aquí me pide que yo debo hacer, ¿cierto? Una presentación con una de las herramientas que nos proponen en la guía o en un PowerPoint. ¿Cierto? Lo ideal es que ustedes utilicen alguna de estas herramientas, ¿cierto? Estas herramientas les van a permitir a ustedes crear las presentaciones, compartirlas, ¿cierto? Y ustedes mismos pueden hacer grabaciones dentro de las propias presentaciones. Entonces voy a abrir aquí una, perdónenme. Entonces esta es la primera que nos ofrece, ¿cierto? Es Go Concrete. La segunda herramienta que estoy verificando que lo que pasa es que nosotros en esta actividad ustedes van a hacer una actividad relacionada con las líneas de atención, ¿cierto? Que ahorita las vamos a ver en el documento, en el material. Entonces, la idea es que nosotros podamos utilizar alguna de las herramientas que nos propone la guía o si yo no puedo utilizarlas, utilizar un PowerPoint, ¿cierto? Y el tema, la temática que vamos a desarrollar se llaman las líneas de atención. Entonces voy a ponerlo aquí. Líneas de atención, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden utilizar otros programas de pronto un poco más fáciles, sí, o de pronto que ustedes conozcan, ejemplo, Canva es uno muy conocido, ¿cierto? Que se utiliza para hacer presentaciones. Aquí nos propone, ¿cierto? Esta primera que ya hice la apertura, ¿cierto? Entonces aquí me permite hacer diferentes presentaciones también y incluir video, ¿cierto? Es decir, que yo me puedo grabar haciendo la explicación. Entonces, la idea es que como esto es totalmente gratis, que ustedes se pudieran registrar y hacerlo con alguna de estas herramientas, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen para hacer ejemplo, tienen para hacer las diapositivas, ¿cierto? Pero pues debemos hacer el registro para poderlo utilizar. Y dentro de las diapositivas ustedes tienen la opción de grabar video para que lo incluya, ¿cierto? Si es con video, pues ustedes adjuntan el link, ¿cierto? Si es la presentación, pues ustedes suben la presentación. Tenemos otra de las herramientas, que es esta. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto?
que es Pump Down. Aquí yo también puedo hacer diferentes presentaciones. También puedo grabar video con ellas. ¿Cierto? ¿Qué debo hacer? Registrarme, es totalmente gratis. Aquí permítanme, voy a compartirles, porque creo que ahí no pueden oír. Ahí ustedes pueden ver la imagen, ¿no? Denme un segundo entonces. Pueden ver la pantalla de pronto. Listo. Aquí voy a poner entonces el video de la página, ¿cierto? Ellos tienen la opción para crear esas diapositivas que tienen mucha animación, movimiento, color. Puedo agregarle videos. Diseñar. ¿Pudieron ver el video? No tenía voz, pero es solamente para que ustedes visualicen más o menos qué podemos observar para la creación de las diapositivas. ¿Pudieron ver el video? Sí, voy a ver si se los envío por el grupo. Voy a ver si yo encuentro un.
Vamos a ver si me permite compartir. ¿Me avisan si pueden ver mi pantalla? ¿La pueden ver? Muchas gracias. Vamos a ver aquí un mini video creado ahí en la página. ¿Lo pudieron ver? ¿Pudieron ver el mini video? ¿Pudieron ver el mini video? Sí, es que dice que la llamada está inestable, la sesión. Sí, ya se los envío al WhatsApp, pero pues la idea es, en este momento, es mostrarles que los links sí los llevan al material, ¿cierto? A la forma de cómo crear las diapositivas. Entonces van dos herramientas, ¿sí? Y vamos a ver la tercera. Y la tercera, ¿cierto? Es la herramienta directamente de Google para crear presentaciones.
¿cierto? Entonces, miren, tenemos tres herramientas, más las que les digo arriba. Ejemplo, Canva es una muy buena herramienta para diseño también, ¿cierto? Canva. Dime, perdón, ¿quién me habla? Hola, 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 ¿me escuchan? Listo, entonces les venía diciendo que tenemos tres herramientas para desarrollar las diapositivas sobre las líneas de atención, ¿cierto? Nos presentan la página de Down, ¿cierto? Nos presentan la parte de Goku Crane y nos presentan eh, normal las presentaciones que podemos hacer con Google. Nos permiten hacerlo también en PowerPoint a lo tradicional, ¿cierto? Otras herramientas como Canva también la podemos utilizar. Y el tema es líneas de atención, ¿cierto? Ya les digo dónde vamos a sacar la información. Aquí, por ejemplo, a proyectarle mi pantalla. Que el internet sí está bastante, o la página, no sé, está bastante inestable aquí. No nos llega la señal así como muy rápido. ¿Cierto? Entonces miren aquí, esta por ejemplo es Canva. ¿Pueden ver la imagen? ¿Pueden ver la imagen de Canva o no la logran ver? Sí, entonces por ejemplo estas figuras y todo se saca de aquí de la página, es totalmente gratis. Ahí pueden verla, pueden verla, chicos. Perfecto, y así sucesivamente, ¿cierto? Nosotros podemos hacer el diseño en Canva de todo lo que nosotros querramos mostrar. Podemos insertar también videos, claro que sí, links y demás. Esto es solamente para que ustedes sepan que tenemos cualquier otra herramienta, no solamente nos limitamos a las tres que tenemos ahí, ¿cierto? Y adicionalmente podemos utilizar PowerPoint. Bueno, entonces, con respecto a la guía, ¿cierto? Nos pide el PowerPoint sobre las líneas de atención, ¿cierto? Y nos piden hacer
un análisis de un caso, ¿cierto? Este es el caso de María y de Carlos. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a leer el caso que vamos a desarrollar. ¿Alguien por favor lo puede leer? Muchas gracias. Y entonces nos piden que utilicemos un documento de Word, ¿cierto? Para hacer el análisis del caso, ¿cierto? Entonces nos ponen 6 preguntas orientadoras para hacer el análisis del caso. Entonces voy a resaltarlas aquí, ¿cierto? ¿Cuál es la problemática del caso? ¿Cuáles son los tipos de violencia, ¿cierto? Del caso. Identifique las líneas de atención donde María o la niña pueden denunciar, cuáles son las entidades encargadas de recepcionar este caso, cuáles son las acciones a seguir con Carlos, qué riesgos presenta la familia para la salud mental de sus miembros. ¿Cierto? Entonces, ese archivo lo vamos a subir en el análisis de caso, ruta de restablecimiento de derechos. Y con esto daríamos por finalizadas las 2 actividades. Entonces, ahora vamos a revisar el material. ¿Cierto? Entonces el material es el material descargable número 3, actividad número 3, en donde me muestran cuáles son las rutas de atención, ¿cierto? Esto para tener en cuenta que cuando hablamos de rutas de atención, estamos hablando de todas las acciones que están definidas por los actores y las diversas instancias del Estado para atender los casos relacionados con alteraciones de la salud mental o relacionados con violencia, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, acá en este mapa, y voy a permitirme tener este lápiz, en donde me dice, las rutas de atención en salud mental yo las debo activar cuando existan casos de maltrato infantil, ¿cierto? Violencia sexual, violencia intrafamiliar, alteraciones mentales y trastornos, consumo de spa y acoso o ciberacoso, ¿cierto? Nosotros vamos a activar las rutas en estos casos, ¿cierto? Normalmente, si vamos a denunciar, pues aquí voy a cambiar de color, ¿cierto? Si vamos a denunciar, nosotros lo podemos hacer a través de las líneas de atención, ¿cierto? Dependiendo de donde estemos ubicados. Podría ser línea 123, línea 106, la línea de la fiscalía o la comisaría virtual, ¿cierto? Si yo puedo acudir, ¿cierto? Es decir, ir. Entonces yo puedo recibir atención de salud en las diferentes redes de hospitales, ¿cierto? Y quienes van a hacer todo el proceso de notificación y de apoyo en este proceso van a ser el personal de las instituciones de salud, ¿cierto? Quienes hacen la notificación de los eventos y
es muy importante que yo sepa que no solamente en los hospitales, ¿cierto? Yo también tengo otros que no son hospitales, ¿cierto? Pero son unidades básicas de atención, ¿cierto? En donde me van a prestar los diferentes servicios, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a revisar que no solamente los hospitales, sino también yo estoy hablando de las unidades básicas de atención, ¿cierto? Las unidades primarias, en donde yo tengo forma de cómo acudir para que se haga todo el proceso de atención de salud y aparte se haga o se inicie el proceso de la notificación. Tengo también, como ustedes pueden ver aquí en el cuadro, que yo tengo derecho a qué? A la restitución de los derechos, ¿cierto? Entonces yo tengo diferentes instancias en donde yo puedo, dependiendo del tipo de caso que yo tenga, ¿cierto? Hacer el reporte y recibir la restitución de los derechos. Entonces yo tengo las comisarías, las fiscalías, la policía, el CAIBAS, el CABIF, el ICBF, ¿cierto? Dependiendo de, obviamente, la persona involucrada en el evento, ¿cierto? Y esto también depende del tipo de evento que se reporte. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos? Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos para reportar, ¿cierto? Estos que son los diferentes eventos, los cuales se pueden presentar y en los cuales yo puedo hacer el reporte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el material me dice, ¿cierto? Es muy importante que yo conozca cuáles son las rutas de atención, ¿sí? Para que yo pueda hacer obviamente la notificación de manera oportuna, ¿cierto? Esa denuncia que se debe hacer sobre las diferentes situaciones que se presentan y que es clave, ¿cierto? Cuando se hace de manera oportuna para que pues los organismos que sean los encargados obviamente generen el despliegue de todas las actividades que se necesitan para poder actuar frente a los diferentes casos. Entonces nos muestran, por ejemplo, aquí, seguimos acá, uno de los ejemplos que nos presenta el material de apoyo dice que cuando nosotros estamos hablando de violencia intrafamiliar, ¿sí? Es muy claro que yo puedo llegar a tener comportamientos de agresión. Ay, no se ve. Dame un segundito, aquí se la puedo ampliar. Sí, comportamientos de agresión, que yo puedo llegar a tener agresión física, ¿cierto? O puedo llegar a tener agresión psicológica. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de agresión física, pues ustedes ya saben a qué hace referencia, todo lo que está relacionado con cualquier maltrato físico, golpe, ¿cierto? Y la violencia psicológica, pues la tenemos relacionado con todo lo que sea el comportamiento que me permita generar daño, ¿cierto? Las palabras muchas de las veces van acompañadas no solamente de golpes, sino que pues obviamente las palabras generan su huella y su daño ahí a nivel emocional y psicológico. Entonces es por eso muy importante que ante cualquier hecho de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Se están generando violación de los derechos. ¿De los derechos de quién? Pues de cualquier persona que esté dentro del núcleo familiar, ¿cierto? Y todos nosotros tenemos derecho obviamente a un trato digno, un trato respetuoso, a que se ponga por sobre encima de cualquier cosa la dignidad humana. ¿Cierto? Entonces, por eso necesitamos que cuando exista un caso de violencia intrafamiliar sea notificado, ¿cierto? De tal manera que siempre se dé protección a la víctima, ¿cierto? En donde esa víctima tiene el derecho a ser escuchado, a que tenga una atención digna, a que tenga una asesoría jurídica, que tenga una asesoría psicológica, ¿cierto? Y a solicitar medidas de protección, ¿cierto? Entonces, esto es muy interesante. Medidas de protección
y atención dependiendo de, obviamente, el momento o el suceso que se reporta. Aquí nos dice qué debemos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Se llama la denuncia, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer. ¿A dónde lo hacemos? Lo podemos hacer a la línea de emergencias, ¿cierto? Aquí voy a cambiar de color a la línea de emergencias 123, ¿cierto? O podemos hacerlo directamente a la línea de la fiscalía, ¿cierto? A la línea 123 o a la línea de la fiscalía. Podemos reportarlo a través de la página web de la policía, podemos reportarlo, ¿cierto? A la línea 106 si estamos hablando directamente de Bogotá. Podemos hacer la denuncia, ¿cierto? De forma directa, es decir, asistiendo directamente a las instituciones en donde yo puedo utilizar la comisaría de familia más cercana o puedo utilizar el CAVIF, ¿cierto? El Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, o puedo utilizar también la URI, ¿cierto? Que es la Unidad de Reacción Inmediata, que es de la Fiscalía. Y si yo necesito atención, ejemplo, porque ha sido violencia física, ¿cierto? Vamos a hacer atención integral directamente en, sean los hospitales locales, ¿cierto? Las IPS, los CAMI, ¿cierto? Las unidades de primarias de atención y las unidades básicas de atención. Entonces, miren cómo el material nos va desplegando qué debemos hacer dependiendo del caso, ¿cierto? Y a dónde debemos reportar. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, si seguimos revisando el material, nos hablan de una segunda problemática, ¿cierto? Que está relacionada con el maltrato infantil. ¿Cierto? Y el maltrato infantil, nosotros estamos hablando de específicamente cuando un niño, una niña o un adolescente está siendo víctima, sea de algún prejuicio, algún castigo, alguna humillación, algún descuido, algún maltrato, algún abuso o alguna explotación sexual, en donde sus padres o representantes legales, ¿cierto? Se ven inmiscuidos en esta situación, ¿sí? Entonces es nuestro deber hacer la denuncia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues la idea es nosotros lograr reconocer que esa persona víctima nunca está sola, ¿cierto? Que existen redes de apoyo, instituciones que nos permiten hacer el abordaje, ¿cierto? Implementar diferentes modelos de atención y hacer la restitución de los derechos, ¿sí? Todas las víctimas de maltrato infantil obviamente tienen el derecho al restablecimiento de sus derechos, como su nombre lo dice, ¿cierto? A que nosotros, pues a que el Estado, ¿cierto? Como garante de la igualdad, ¿cierto? Y de los derechos de la vida y de la salud, pues obviamente me permitan ser yo una persona protegida, ¿cierto? Que me respeten mi vida, que me respeten mi integridad y que obviamente pues me den una atención integral tanto en salud como en educación. Tenemos lo mismo, el reporte, ¿cierto? Entonces, cuando dicen ahí, hagamos las diapositivas, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes ya se están dando cuenta que aquí tenemos todo el resumen de los lugares en donde yo puedo hacer la denuncia a través de ejemplo medio telefónico o la denuncia directamente a la institución a donde yo acuda, ¿cierto? O si necesito algún proceso de atención y salud, pues a dónde debo dirigir. ¿Hasta aquí estamos? Estamos, chicos. Perfecto. Entonces, así sucesivamente, ¿cierto? El material nos va presentando cada una de las problemáticas que vimos en el primer mapa conceptual, ¿cierto? Nos muestra en dónde debemos reportar, ¿cierto? Porque pues es muy importante que yo sepa hacia dónde orientar, ¿sí? Entonces, cuando yo les decía, hacemos una presentación, ¿cierto? La presentación ya vimos en cualquiera de las herramientas que ustedes van a utilizar, ¿cierto? Entonces, aquí pueden ver mi pantalla. Perfecto.
Entonces aquí yo puedo ver, ¿cierto? Que esta persona lo creó de esta manera. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Cierto? Entonces esa persona hizo el resumen en diapositivas acerca de cómo va a ser la activación, todo partiendo obviamente del material de formación. ¿Qué pasa si hay maltrato infantil? ¿Qué pasa si hay violencia contra la mujer? ¿Qué pasa si hay violencia intrafamiliar? ¿Cierto? Entonces esa persona hizo obviamente todo el trabajo relacionado con líneas de atención. Esa personita utilizó Canva. Esa persona creo que fue la que utilizó Canva para el desarrollo de esta información, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes lean el material, a partir del material de información, del material de formación, es que ustedes sacan y extractan la información que van a plasmar en las diapositivas. ¿Estamos claros con las actividades? Listo. ¿Hay alguna duda? Sí, yo les envío los tres links y les voy a enviar el video para que pues de todas maneras lo revisen como para que tengan una idea. Pero pues la manera de cómo nosotros podemos hacer el diseño de las diapositivas y de todo, pues obviamente es explorando cada una de las páginas. Sí, pero yo les envío tanto por correo como por el grupo de WhatsApp la información para que pues todos la tengamos al día. Si tienen otra herramienta que no sea Canva, que no sean las que ya les mostré, pues también la pueden utilizar, ¿cierto? Lo importante es que se vea el trabajo realizado, que denote el esfuerzo de cada uno de ustedes, que denote la lectura del material, ¿sí? Para que ustedes pues tengan claro cómo van a desarrollar las actividades. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna duda? Perdóname, dime. Hola, te escuché solamente la palabra cierto. Dime. ¿Alguien escuchó disponibilidad? Claro que sí, Justin, todo lo que necesiten. A veces me demoro un poquito en contestar porque pues son 320 aprendices y a veces pues les da como a todos por escribirme como muy cerquita, entonces no alcanzo como a contestarles de una vez. Pero entonces ustedes me escriben, hola instructora, recuerde mi pendiente, entonces yo siempre les contesto. Sí, y igual las personas que me han escrito hasta el momento no he tenido ningún inconveniente, todo el mundo al contrario ha estado ahí como muy activo en el WhatsApp, me han escrito que listo, instructora, ya puede subir las evidencias, o al contrario, no, instructora, se me cayó el internet, algo me pasó, yo vuelvo y les habilito la plataforma, de tal manera que ustedes puedan subir todo de aquí hasta el 15 de noviembre. Recuerden que apenas vamos en semana 3. Ya les proyecté las dos actividades que vamos a hacer en semana 3, los orienté acerca de cómo vamos a hacer el desarrollo de las actividades y ahorita les adjunto los links para que ustedes tengan la información ahí por WhatsApp, que es mucho más fácil. ¿Listo? Bueno, listo. ¿Alguna otra duda? Perfecto.
Todo lo que necesiten, por favor, recuerden que para eso está el correo, para eso está el WhatsApp. Si no vayan a dejar para el último minuto para hacer las preguntas, ¿cierto? Porque después la plataforma se congestiona, es más difícil subir las evidencias. Entonces, si ustedes a medida que vayan teniendo un campito y si les sale alguna duda, pues sencillamente me preguntan y ahí la resolvemos, ¿vale? Recuerden que ustedes no están solos, que están en este proceso de acompañamiento. A quienes no han podido asistir a las sesiones, como ustedes pudieron ver ahorita, pues pueden ver los videos que ya están montados, ¿cierto? Para que puedan resolver las dudas. Y listo, el día de hoy ya damos por finalizada la sesión. Bueno, chicos, no habiendo más preguntas, entonces los dejo para que les rinda el tiempo, revisen el material y cualquier cosa, con todo gusto yo estoy a su servicio, ¿vale? Bueno, bendiciones.